Digo que me da alegría veros desde esta perspectiva. Ya llevaba algunos meses sin conversar desde aquí y dar gracias al Señor. Yo quisiera empezar con una frase que dijo alguien hace varios siglos. La frase es, como decíamos ayer. Así comenzó su clase Fray Luis de León en la Cátedra de la Biblia de la Universidad de Salamanca. Fue la primera universidad española fundada en el año 1218 por el rey Alfonso X de León. Fray Luis de León fue un hombre muy especial. Fue un profundo creyente en Cristo, un gran teólogo y uno de los mejores filósofos de su siglo. Era monje agustino y se sentía más cerca de los cristianos evangélicos y los cristianos de a pie que de la propia Iglesia Católica, desafiándola en muchas ocasiones. En el siglo XVI, el siglo en que empezó el movimiento protestante, las universidades españolas estaban dirigidas por dos grandes grupos religiosos de esa época. Los agustinos, por una parte, y los dominicos, que además eran el brazo ejecutor de la Inquisición. Fray Luis de León había conseguido ganar varios concursos de méritos, derrotando a los dominicos y colocando en las diferentes cátedras de Salamanca a agustinos muy comprometidos con la fe cristiana. Esto le hizo ganarse el odio de la orden dominica, que buscó por años alguna razón para acusarle ante la Inquisición. Esto llegó un poco antes de 1572, 3 años antes de que se tradujese esta Biblia. Fijaos, 3 años después de que se tradujese esta Biblia. Porque Fray Luis de León tenía una sobrina que era monja, pero que otras compañeras no sabía leer latín. Así que con motivo de una boda que se iba a celebrar, le pidió a su tío que le tradujese al castellano el libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Secretamente, Fray Luis de León lo hizo, pero fue tal el reconocimiento que tuvo aquella traducción que empezó a utilizarse por todas partes. Y como la Inquisición tenía prohibido que se tradujese la Biblia o cualquiera de sus libros al español, lo acusaron de hereje y estuvo encarcelado 4 años y a punto de ser quemado en la hoguera. Sabiendo que él estaba preso por la envidia de los dominicos y no por razones teológicas, tras varios juicios fue liberado y se le devolvió su cátedra. Él, según los historiadores, podía haber influido sobre muchos de sus alumnos, que eran gente de gran influencia en el mundo de entonces, defendiéndose y acusando a los dominicos de todos sus males. Pero decidió comenzar su clase con esa célebre frase de, como decíamos ayer, dándole a sus alumnos una lección de vida, indicándoles que la vida es una sucesión de etapas que deben ir quedando atrás, retomando siempre lo que nos llega por delante. Hay que decir, y esto me lo habéis escuchado en muchas ocasiones, que la vida no siempre nos trata bien. Y cuando hablo de la vida no me estoy refiriendo a un ser
autónomo y todopoderoso que tiene la capacidad de hacernos el bien o el mal, sino que la vida es un recorrido compuesto de distintas circunstancias que nos alegran o amargan la existencia. La vida no es siempre justa con todos, como he dicho muchas veces, ni tampoco en todo tiempo. Entras en un quirófano creyendo que te ayudarán, pero en realidad no sabes si saldrás vivo de él. Evidentemente los profesionales médicos intentarán hacerlo bien, pero como es natural, no siempre todas las cosas nos salen bien. En nuestra vida hay cientos de cosas pequeñas que nos la complican sin que podamos hacer nada por evitarlo. Claro que hay tiempos en los que sobre tu vida y la familia no sucede nada extraño y todo marcha de maravilla. Y gracias al Señor por esos tiempos de paz y de confianza. Pero hay momentos en los que sin saber por qué ni esperarlo, de pronto se nos echa encima un problema y otro detrás, y parece que una etapa de males o inconvenientes se nos ha caído encima. Esa es la realidad de la vida. Como muchos sabéis, no hace demasiado tiempo estuve hospitalizado porque mi hígado, debido al trasteo de una operación sencilla de una pequeña hernia, se había descompensado y me llevó al borde de la muerte. Yo, aunque lo intentaba, no tenía ni ganas ni fuerzas para nada. Razón por la que no pude estar, no pudimos estar, ni Mari Carmen ni yo en la celebración del 50 aniversario. Y tampoco tenía energía para enlazar más de 2 palabras seguidas. En la última visita que tuvimos con el hepatólogo la semana pasada, él estaba muy sorprendido por la buena recuperación que había tenido y me comentaba que cuando llegué el hígado no me funcionaba y que pensó en proponerme para un trasplante, con todo lo que eso podía llevar, 7 horas o 8 de operación y yo con varios stents colocados en la zona del corazón, con lo cual la cosa estaba bastante complicada. Pero gracias al Señor, aunque yo me sentía sin muchas fuerzas y parecía que me estaba yendo, el Señor me mantuvo aquí. Tengo que dar gracias a Dios porque Mari Carmen estuvo siempre junto a mí. Fue una excelente compañera y enfermera que no me dejaba ni a sol ni a sombra. Pasando noches larguísimas junto a mí. En esos días en los que yo me sentía tan vulnerable, mi oración al Señor era que las secuelas del daño del hígado no me impidiesen pensar ordenadamente y que se mantuviese la capacidad de seguir transmitiendo principios bíblicos de sólida validez a otros. Y Dios en su misericordia lo ha hecho así. A pesar de lo mal que he estado, y os digo, he estado muy malito, tras la lenta recuperación en la cual me encuentro todavía, la situación clínica no ha mermado en nada mi capacidad de razonar o estructurar los pensamientos. No puedo quitarme de la mente ni a Abraham ni al pueblo de Israel. El anciano Abraham fue llamado, siendo un poco mayor que yo, con 75 años, para recorrer un larguísimo camino y dejar su tierra
Y aunque Dios estuvo con él todo el tiempo, pasó por muchos problemas. A lo largo de las distintas etapas que tuvo que vivir. Varias peleas con egipcios e hititas, varios intentos de seducir a su mujer, la petición de la entrega de un hijo, disputas para comprar una cueva, en fin, una vida nada fácil, porque la vida es así. Y también me venía a la mente la historia de Israel y sus imprevistos del camino, y especialmente aquel pasaje del que hablé en alguna ocasión, que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 26, donde se dice: Moisés hizo que Israel partiese del Mar Rojo y ellos se dirigieron al desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Allí dio al pueblo leyes y decretos. Allí los probó, diciéndoles: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fijaos, hermano, Mara es la primera parada por la que se encuentra el pueblo de Israel cuando va camino a la tierra prometida. Y a nadie se le escapa que la vida está compuesta por momentos buenos y momentos malos, por circunstancias agradables y otras terribles. Como yo mencionaba hace algún tiempo, la vida real dista mucho de ese concepto que tenemos de las calles de oro. La vida, aquí en nuestra tierra y en nuestro tiempo, como alguien dijo, todavía no tiene calles de oro, sino calles en las que puedes pisar cualquier cosa desagradable. Y la verdad es que es muy fácil encontrarse con una caca de perro pegada al zapato. Al leer el pasaje del Éxodo y los capítulos anteriores, yo me daba cuenta del sumo cuidado que Dios tiene de su pueblo, que les eligió la ruta para seguir. En el capítulo 13, los versículos 17 y 18, se dice que Dios tuvo cuidado de por dónde llevaba al pueblo para que no se desanimase. Sí se encontraba con los principales pueblos guerreros de la época. Y Dios les hizo dar un rodeo para llegar a donde debían ir. No les permitió coger el camino corto, el atajo. A nosotros nos gustan los atajos. Nos gusta conseguir las cosas ya. Podemos decir que aunque en física se aprende que el camino más corto entre 2 puntos es siempre la línea recta, en el reino de Dios, el camino del Señor no siempre tiene que ser el más corto. A veces tarda más, pero es mejor. Al final,
el resultado es mejor. Pero ahora el pueblo se encuentra en Mara. Es la primera parada, un alto en el camino. Por fin, después de haber sido testigos de las maravillas de Dios, ver cómo el mar se abrió como una cortina para que pasaran en seco al otro lado y luego se cerró como un sepulcro para hundir a sus enemigos. Después de ver grandes cosas, el pueblo de Dios no podía estar más orgulloso de su Dios. Todo eran danzas, cánticos de victoria, alegría, pero había que seguir la ruta. Cuidado que había que seguir la ruta. En 3 días de camino la cosa cambió, y cambió dramáticamente. El agua que habían traído de Egipto ya les escaseaba. La sed había comenzado a consumirles, y cuando de repente llegaron a un lugar donde había aguas, el pueblo empezó nuevamente a alegrarse, pero estas eran sumamente amargas. El texto hebreo dice que eran venenosas. Un agua infectada, un agua mala, dañina. Inmediatamente la frustración y la amargura no se hicieron esperar. El desánimo y la murmuración empezaron a difundirse por todo el pueblo. Yo me preguntaba, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros frente a una situación semejante? ¿Qué haces cuando ves que tus esperanzas se desvanecen y que la vida se vuelve insoportable? Entre las muchas opciones está el resentimiento, la amargura, la frustración y, por supuesto, como acabamos de ver en el pasaje que hemos leído, echarle la culpa a alguien. Las aguas de Mara eran deseables, necesarias y esperadas, pero tan amargas que producían vómitos y probablemente enfermedad y muerte, como se desprende del pasaje. En lugar de calmar la sed, sentaban mal. Menudo contratiempo. En muchas ocasiones hay paradas en nuestra vida que no entendemos, que crean amargura. Son aguas amargas, no provechosas, dañinas. Y si nos las bebemos y nos hartamos, podemos salir dañados de esa situación. Gracias a Dios que el pueblo no la bebió, porque hubiese enfermado y muchos habrían muerto. Y la Biblia dice que las cosas que han sido escritas y registradas para nuestra edificación y para que a través de ellas podamos aprender a desarrollar una vida cristiana correcta. 1 Corintios 10, 11, lo dice así. Y yo creo que en este pasaje hay varias cosas muy interesantes. La primera es no buscar culpables siempre. La reacción natural del ser humano es buscar quién tiene la culpa de lo que le pasa. Este fue el caso de los israelitas. Moisés nos ha traído hasta aquí, nos ha sacado de Egipto y él debería haber previsto que el agua que encontraríamos sería buena y fresca. A ver ahora cómo nos soluciona el problema. ¿La culpa sobre quién? Sobre el líder. Hay que buscarse a alguien, algún culpable. Y sin embargo, fíjate, y quiero que te quede grabada esta frase, conocer quién o quiénes son los culpables de nuestros problemas no nos los soluciona.
Lo repito. Conocer quién o quiénes son los culpables de nuestros problemas no nos los soluciona. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir si bebemos aguas amargas o si esperamos a que Dios cambie las cosas. Hay que aceptar la situación como algo en lo que Dios puede glorificarse, aunque no nos guste. Nosotros podemos ver Mara como un lugar insalvable o entenderlo como algo permitido por Dios para que podamos ver su gloria en medio de nuestra situación personal. Dios mostró su poder y finalmente todo el pueblo se regocijó. Y hay que entender que puede que en Mara Dios quiera enseñarte algo. Mucho cuidado. A mí me llamaba mucho la atención, leyendo el pasaje, la parte última del versículo 25, donde se dice, allí Dios le dio al pueblo leyes y decretos. Puede que esa parada indeseable, desagradable, sea un lugar y un momento en el que el Señor quiere enseñarte algo, hablarte, transmitirte otros principios o una nueva forma de conducirte. A Israel le quedaba un largo camino por delante y Dios tenía que empezar a hablarles desde el principio. Y el primer lugar donde les habló no fue en el monte Sinaí con las tablas de Moisés. Fue en medio de la amargura, en el lugar de la prueba, en el lugar en el que había que demostrar la fe. Y nosotros a veces queremos escapar de Mara, de la amargura. Queremos llegar a Canaán sin pasar por Mara, pero la mala noticia es que no se puede. Mara estaba en la ruta hacia Canaán también. Hay que pararse y esperar hasta que Dios cambie la situación. Y mientras tanto, estar muy atento a la voz de Dios y a lo que Él nos quiera hablar en ese momento y en ese lugar. Tenemos que recurrir a Dios. Él puede. No siempre lo hace, eso es cierto. No lo entendemos siempre, pero cuando Él quiere, Él puede. ¿Qué diferente fue la actuación del pueblo y la de Moisés? El pueblo no solamente culpaba a Moisés de su situación, sino que recurrieron a Moisés para que la solucionase. Pero cuando Moisés se vio en Mara, porque también los líderes nos enfrentamos a muchas aguas amargas, su reacción no fue culpar al pueblo o buscar razones, sino clamar a Dios. Y Dios, que es fiel, le respondió y le mostró un árbol. Dios tiene siempre una solución. Recuérdalo. Dios tiene siempre una solución. A Él no le ha escapado nada. A ti sí. A mí también. Pero Dios te mostrará alguna rama que puedas echar en tus aguas amargas para que puedan beberse y te refresquen y puedas seguir adelante en el camino y experimentar la salvación de Dios.
Cuando el hombre de Dios arrojó el tronco en las aguas, éstas se convirtieron en otra cosa. En algo útil, bueno, en lugar de lo desagradable y repulsivo que era antes. Piensa que cuando hayas superado Mara, tienes todavía un largo camino por seguir, porque la senda del justo se va componiendo de paradas. Y vamos a ver una segunda parada. En el versículo 27 se dice, llegaron a Elín, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. La segunda parada, Elín. Elín era un oasis magnífico. Estaba muy cerca de Mara. Muy cerca de Mara. Tenía 70 palmeras cargadas de dátiles y 12 manantiales distintos de agua. Elín y Mara eran lugares completamente distintos. Uno era un lugar de tristeza y amargura y el otro un lugar de alegría y de vida. Pero también Elín tiene una enseñanza especial para nosotros. Es que sin Mara no hay Elín. A veces como cristianos queremos vivir de oasis en oasis. De tiempos buenos en tiempos buenos. Que no nos pase nada. Que todo sea maravilloso. Y que sintamos que Dios está a nuestro lado. Esa es la pura realidad. Sin embargo, igual que Mara estaba en el camino a Canaán, Elín también estaba detrás de Mara en el camino a Canaán. Y había que pasar por esos lugares. Porque la ruta no la trazó Israel. La ruta venía de arriba. Estaba mandada desde lo alto. Estaba decidida. El mapa ya estaba hecho. Nuestra vida, hermanos, que nosotros creemos que controlamos, no siempre la tenemos controlada. Tenemos que depender de quien conoce mejor el camino y sabe por dónde debemos ir. Y sabe de lo que librarnos. Hay una cosa muy llamativa, y es que la amargura de Mara, como hemos dicho, sabéis, en el mundo oriental, el dátil es la ejemplificación de la dulzura, pero también de la energía. Es uno de los alimentos que más energía aporta. Y en medio del desierto, cuando a la gente le entran las pálidas, lo primero que hacen es darle, y en la Biblia se ve una barbaridad de veces, una torta de dátiles. Es decir, cómete unos dátiles y vas a conseguir energía. Como hemos dicho, Mara era un lugar amargo y Elín un lugar muy dulce. Un lugar cargado de dátiles y de agua dulce por todas partes. Y yo me imagino el gozo que tiene llegar a un lugar así. Hay agua, sombra y además algo que comer y con lo que reponer fuerzas. ¿Qué más se puede pedir en medio de un desierto? Si lo tienes casi todo.
Pero fijaos, hay algo muy llamativo. Y es que ellos no hubiesen valorado la verdadera dulzura de Elí si no hubieran pasado antes por la amargura de Mara. Es como las recetas de esas galletas o los bizcochos a los que se les echa un poco de sal para resaltar el dulzor del azúcar. Hay cosas en la vida que cuando las pasamos valoramos más otras muchas cosas. Porque, es decir, la amargura de lo vivido nos ayuda a valorar lo que ahora tenemos, lo que ahora disfrutamos. Cuando tengas que hacerle frente a una desilusión o cuando tus esperanzas se hayan desvanecido por completo, recuerda siempre que más allá de Mara, a poca distancia, se encuentra Elín. Un lugar con 12 fuentes, 70 palmeras, y que es un lugar ideal para reposar y recobrar fuerzas, pero no para quedarte allí a vivir, sino para seguir el camino y agradecer a Dios por su bondad y su provisión diaria. Los tiempos malos no nos lo podemos evitar. Los tiempos difíciles tenemos que aprender a sufrirlos. Pero hermanos, Dios nos ha prometido, no que no tendremos problemas. Esa nunca ha sido la promesa de Dios. No que no tendremos problemas, sino que en medio de los problemas Él va a estar con nosotros. Eso es lo que a mí me da tranquilidad. Cuando me encontraba al borde de la muerte, yo tenía una seguridad completa. Aunque me sentía desfallecido, aunque no tenía energías para articular dos palabras. Pero hermanos, yo sabía que tenía un lugar preparado y si me tenía que ir a ese lugar, pues mejor que mejor. Vosotros quedabais aquí padeciendo y llorando por mí. Pero yo iba a estar evidentemente muchísimo mejor. Es importante, hermanos, que seamos capaces de aprender a valorar y a vivir con sabiduría. En estos tiempos tan difíciles, he estado leyendo y repasando varios de los libros que más leo de la Biblia porque me gustan mucho. Son los llamados libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés y uno del Nuevo Testamento que es la Epístola de Santiago, que utiliza mucho versículos y conceptos tomados de los libros antiguos. Y fijaos en Eclesiastés 9, del 13 al 16, se nos narra una historia muy corta pero muy profunda. Dice la Biblia: bien he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa. Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey y la rodeó, edificando contra ella grandes torres de asedio. Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio. Pobre, pero sabio. El cual
con su sabiduría, libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de aquel hombre. Entonces yo dije, es mejor la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado. Hay, y yo creo que Miguel lo mencionó en alguna ocasión, hay una gran diferencia, hermanos, entre adquirir conocimiento y tener sabiduría. El conocimiento es toda la información que guardamos en nuestro cerebro y que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida a través de escuchar, leer, ver o investigar. Y si lo pudiéramos comparar de alguna manera con una biblioteca de libros leídos, pues esa biblioteca se iría haciendo cada vez más grande, porque vamos incorporando conocimiento a lo largo de la vida. Pero la sabiduría es la capacidad para utilizar el conocimiento que tenemos para dar soluciones correctas en momentos difíciles. Es como la diferencia entre aprenderse una fórmula matemática o física y saber aplicarla. ¿Entiendes? Son dos cosas completamente distintas. Yo me puedo aprender de memoria algo, pero si no lo he interiorizado, si no he sido capaz de entenderlo bien, cuando me toque emplearlo, no sé emplearlo. Y no me funciona. El conocimiento solo muchas veces no funciona. En la historia de la ciudad sitiada hay dos personajes importantes. Un rey que viene a conquistar una ciudad insignificante. Un rey que, como todos los reyes antiguos y la gente de dinero, había podido estudiar y sus viajes por el mundo le habían aportado gran dosis de conocimiento. El segundo es un hombre sin recursos, sin medios económicos, lo que llamamos en España un pobre de solemnidad. Un pobre de solemnidad es un pobre pobre. Un pobre muy pobre. Y a mí me encanta como el texto define a ese pobre. Lo llama pobre, pero sabio. Importante, hermanos, es aprender a vivir la vida aplicando todo lo que hemos aprendido para que nos ayude a resolver los momentos difíciles, nuestras maras, los tiempos malos, los tiempos amargos. Aprender a utilizar lo que hemos aprendido para poder decir, salgo de aquí y sigo adelante. Hermano, yo he conocido a lo largo de mi vida a varios hombres muy sabios. El hermano Esther de Canadá, el hermano Campo Elías Bernal de Colombia, el hermano Marbaji de Estonia, el hermano Kosic, también del Canadá, que siempre tenían una respuesta sabia frente a un asunto complejo. Eran gente de humilde condición, eran pobres, algunos también de solemnidad, por decisión propia, pero estaban llenos de sabiduría. Yo quiero
daros las gracias a todos los que intensamente habéis estado orando por mí y mi recuperación, y también al Señor, que me tiene aquí y me ha permitido por su gracia, y quiero recalcar, hermano, solamente por su gracia, ser usado a lo largo de mis más de 50 años de ministerio para formar parte de equipos de dirección, de mediación o de consejería, desde los que con un rayo de iluminación en un determinado momento he podido ayudar a hermanos, iglesias y organismos a encontrar soluciones sabias a situaciones muchas veces muy duras, pero que han redundado para la gloria de Dios, no la mía, para la gloria de Dios y el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante buscar la sabiduría de Dios, como nos dice Santiago, capítulo 1, y rodearnos de gente sabia y escucharla. Que el Señor os bendiga.